Bien, Shabbat Shalom a todos. Y vamos a dar el comentario entonces de la Parashat Matot Masei, que he llamado así el derecho individual versus el derecho colectivo. Estamos hablando ya hace varias semanas un poquito bastante de las sociedades y de todo lo que esto implica, todo lo que conlleva ser parte de una sociedad. Hemos hablado de los populismos, ya que en esta parashat se hablaba también bastante de las rebeliones que hubo en estas parashat. Y bueno, vamos a hacer un recuento, ya que con estas lecturas hemos culminado el libro de números de Bemidbar. Así que vamos entonces a comentar esta parashat. Parashat Matot Masei, dos porciones. Matot significa tribus y Masei significa jornadas de, o los viajes de. Y las lecturas son las que ya hemos visto. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidshanu b'mitzvotav tzivanu la'asok b'divrei Torah. Amén. Él nos ha ordenado, comandado, ¿cierto? Hacer las palabras de la Torah, estudiarlas. Bien, este es el resumen, más o menos para ver de qué se trata esta porción. El nombre de la 42ª lectura de la Torá es Matot, que significa tribus, y el nombre se deriva de las palabras de Números 31, que dicen: entonces habló Moisés a los jefes de las tribus de los hijos de Israel. Entonces habla de cuando Moisés se dirige a las tribus, ya prontos a entrar a la tierra. En ella se discuten las leyes de los votos y juramentos. Se cuenta la historia de la guerra de Israel contra Madián, relata la historia de cómo los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés llegaron a heredar la tierra al este del río Jordán, o Yardén. La última lectura del libro de Números se llama Masei, una palabra que significa viajes. Viene del primer verso de la lectura, ¿cierto? De esa porción que comienza con las palabras: estos son los viajes de los hijos de Israel. Y es un recuento, ¿cierto?, de todo lo que ellos pasaron en Egipto. Masei es el fin de la narrativa continua de la Torá, que comenzó en Génesis con la creación del universo. La narrativa no se reanuda sino hasta el final de Devarim, cuando Moshe muere. Ese es el tema. A ver, voy aquí a cerrar los micrófonos para que parece que hay algún inconveniente, algún ruido. Ahí les cierro el micrófono para que... Recuerden, si quieren comentar algo, pueden abrirlo en ese momento para que no haya alguna interferencia. Gracias. Entonces, la última porción de Masei finalmente termina con estando a punto de entrar en la tierra prometida. ¿Ya? Partió de aquí todo el relato, por así decirlo, cronológico de la Torá, desde la creación del universo, la elección de Abraham, la historia del pueblo de Israel, y llega hasta el libro de Números, y se detiene, se congela en el tiempo, porque después viene el libro de Devarim, que va a continuar la historia, pero hacia el final del libro, porque antes de eso hay un recuento. Es Moshe, ¿cierto?, el que empieza a hacer un recuento de todas las cosas. Entonces ahí se detiene el tiempo, y continúa luego con la muerte de Moshe hacia el final del libro de Devarim. Aquí hay un comentario, dice: en este Sefer mueren Miriam, Aarón y Moshe. Justamente, vamos a hablar un poquito de ello, porque en este libro pasaron muchas cosas. Por eso hablamos por ahí le tildé el tema de las libertades, las acciones humanas, ya que este es el libro donde vemos más cosas que pasan de acuerdo a las libertades de las personas. Cosas que por supuesto no siempre fueron las mejores. Si vemos una línea de tiempo, en esta porción vemos lo siguiente. Primero habla de los votos hechos por mujeres. ¿Ya? Aquí está la ley sobre los votos que podían hacer las mujeres, o que no podían hacer, o que eran anulados. Esto no es tan divulgado en el mundo antiguo,
el hecho de que las mujeres tuvieran algún tipo de voto. Por allí se discute en algunas leyes el tema de la herencia, pero el tema de los votos no siempre fue algo que estuviera tan claro. Esa es la verdad. La Biblia menciona este tema y de alguna u otra forma reivindica el derecho de que una mujer tenga un voto, pueda tener un voto. Después vamos a hablar un poquito de eso, a ver si ustedes también recuerdan en la Biblia dónde aparecen otros casos. Luego se trata de la guerra de Midian, o Madián, en una venganza, ¿cierto? Dice, bueno, no es que el pueblo se iba a vengar, sino que el Eterno iba a tomar venganza, una retribución contra Madián, ya que no les permitieron pasar realmente por su tierra, y sino que le hicieron la guerra y lo imposible. Por lo tanto, hay un acto allí de guerra, ¿cierto? Que estas son las cosas difíciles de explicar en la Torá y que la gente quizás menos se quiere meter en ello, para no hablar, ¿cierto?, sobre un Dios cruel, un Dios vengativo, un Dios que realmente desea muerte, que hay aniquilación. Bueno, tenemos que entender en este sentido que Israel iba a conquistar la tierra de Canaán. Israel no iba a recibir la tierra como un regalo y un obsequio, entran en la tierra y ya. Israel iba a tener que pelear ya entrando en la tierra. Y para la Torá se nos dice que Israel es un agente del Eterno, que va a traer un juicio a todos esos pueblos que hacían idolatría y hacían abominaciones con sus hijos en cuanto a hechicería y un montón de cosas. Y el pueblo de Israel iba a desplazarlos, los iba en el fondo a quitar en una venganza en el nombre de Dios, en otras palabras, y iban a poseer esta tierra. Cuando uno habla así, pueden venirse a la mente varios episodios donde Israel también sufrió esto. Bueno, el Eterno también le dijo a Israel, si ustedes siguen el mismo camino de ellos, les va a pasar lo mismo que a ellos, que el juicio que yo voy a hacer con ellos, van a ser expulsados de la tierra. Va a venir un ejército de afuera y los va a derrotar a ustedes. Y es exactamente lo que ha pasado con el pueblo de Israel en la época, como leímos en el Brit Hadashah, Yeshua advirtiéndoles, ¿ustedes creen que van a ser libres y que estos son pecadores? Pues si ustedes tampoco se arrepienten, van a sufrir como ellos. Y luego vino la destrucción de Roma. Entonces, todo esto es algo cíclico. Finalmente, el que hace las cosas en el nombre de Dios, por espada inclusive, por espada también termina si hace las cosas mal. Por eso Yeshua también nos enseñó, con la vara que midamos seremos medidos. Cuando uno le quiere aplicar justicia a otras personas en el nombre de Dios, pues cuidado, porque también actúa al revés. Es una espada de doble filo. Israel lo ha sufrido en su historia. Así que tengamos cuidado a veces en este sentido, de querer aplicar toda la justicia, toda la Biblia, todas las cosas a las demás personas, porque también nosotros somos alcanzados por ella. También habla del regreso a la guerra y cómo se repartió el botín, los cautivos, caso de las mujeres también, que finalmente trajeron cautivas. También hay una indignación de parte de Moshe, pero ¿cómo permiten que vuelvan estas mismas mujeres que los hicieron ustedes caer y donde murieron tantos de los suyos? Por lo tanto, se acuerda que solamente podrían quedar. Recordemos que en el mundo antiguo, aunque suene algo cruel decirlo, en el mundo antiguo la mujer no tenía el mismo estatus que el hombre, sino que era un bien, un botín, podría ser un botín. Bueno, los esclavos como hombres también podían ser un botín. Pero en este caso, en las guerras, en el mundo antiguo, las mujeres solían ser parte del botín, porque las guerras, para decirlo de una manera vergonzosa para los hombres, la guerra generalmente la hacen los hombres. Los hombres terminan haciendo estos actos crueles y la mujer termina haciendo un botín de esto, ¿ya? Así que la mujer, en este caso, es parte del botín. A ver, comentario aquí dice, los madianitas eran descendientes de Abraham y de Keturah. Sí, sí, la población que vemos allí en el Medio Oriente se puede trazar hacia atrás en la descendencia de Abraham y de sus parentelas, generalmente. Y aquellos eran
venían de Sumeria, los pueblos o las aldeas antiguas que fueron las que también multiplicaron esas tierras y llenaron esas tierras. Eran, por así decirlo, parientes lejanos, casi todos esos pueblos que estaban allí. Los edomitas posteriormente, todos prácticamente tenían antepasados en común. Allí hay algo también. A ver si después lo comentamos, o si no, no. Si pasa el tiempo. A ver. Luego viene la conquista, la división de Transjordania, esta zona, ¿cierto?, al este del Jordán, donde deciden quedarse Gad, Rubén y la media tribu de Manasés. Por lo tanto, se extiende un poco el límite y ahí se empiezan a trazar cuáles van a ser entonces los límites de la tierra. Ya que el Eterno le había prometido a Israel la tierra que le había prometido a Abraham, no que iban a conquistar todos los pueblos de allí alrededor y que se quedaran con sus tierras. No, de hecho, más adelante la misma Torá dice que él dio por heredar esas tierras cada cual a su descendencia. No solo todo era para Israel, sino que hay una repartición de las tierras para cada descendencia. No todo es para que sea ocupado por Israel, en ese sentido. ¿Ya? Luego vemos las direcciones de la conquista de Canaán, ya las directrices que tenían que llevar, los límites de la tierra. Luego se hace un llamado a los líderes de las tribus, que es como la segunda para allá, las ciudades que iban a quedar para los levitas y ciudades también de refugio, donde el homicida sin intención o no intencional iba a poder huir para salvar su vida. Luego se habla sobre el asesinato, la venganza de sangre. Ahí por ejemplo, a la persona que es el vengador de la sangre, en hebreo no se dice vengador, en hebreo es el Goel Adam, el redentor de la sangre. Porque se entiende que la venganza, en este caso, cuando hay un homicidio, no es un acto sencillamente de que alguien odia a una persona y actúa. El vengador de la sangre busca traer una redención para la vida que fue quitada de una manera abrupta, traer un sentido de justicia. De hecho, el sentido de la venganza es muy fuerte. No es algo que uno pueda llegar y quitar. Cuando vemos una injusticia, los deseos de hacer justicia o de tomar un reproche de esto son muy fuertes. No es algo tan sencillo. Uno puede decir la venganza es mala. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, como decía el Chavo, si no me equivoco. Pero cuando vemos todo eso, realmente, claro, puede llegar a ser algo difícil, pero en muchas sociedades esto es justicia. Y no es un sentimiento tan sencillo de apagar. Por eso es que vamos a hablar un poco de las libertades individuales y las libertades grupales o de las tribus más colectivas y también de las acciones humanas. Vamos a hablar un poco de esta complejidad porque es bastante difícil de visualizar hasta dónde llegan los límites individuales y dónde comienzan los colectivos y hasta dónde pueden llegar los colectivos y empiezan los individuales. Que hoy día es lo que estamos sufriendo, esta transformación en la mayoría de las sociedades. Y finalmente se habla sobre el matrimonio de las mujeres que eran herederas. Se retoma este tema de las hijas de Zelofehad, que también vamos a comentar. ¿Ya? Este es el resumen. A ver, aquí hay un comentario que dice, de nuevo, al que tiene más se le dará más y al que tiene menos se le dará menos, al repartir la tierra. Claro, hubo justicia en cuanto al número de las tribus, de las personas que eran parte de cada tribu. Una tribu más numerosa iba a tener más tierra, no porque fuera una tribu más poderosa, no, por el número sencillamente. La repartición de la tierra, aquí me colocan que escucha todo cortado, favor chequear el audio. Por lo que veo, todos están escuchando bien, puede que sea un problema de su conexión, hermano. A lo mejor podría desactivar el video quizás, solamente dejar el audio, allí puede ver. Bueno, el punto aquí que se retoma este tema de las mujeres, de las hijas de Zelofehad, y se termina así este libro, de una manera un poco diferente. Se termina con un caso que ya se había tratado. Entonces, vamos a ver un poco estas posturas. Aquí colocan que el audio está bien en varias personas.
puede ser un problema personal, o sea, de la conexión. Vamos entonces a nuestro tema. Este ha sido el resumen de lo que hemos visto. Ahora, entremos entonces en nuestro tema. Bemidbar, el libro de números, es el libro de las acciones libres humanas. Bemidbar es el libro realmente donde se tocan todas las libertades que las personas, o en este contexto el pueblo de Israel, ya sea líderes, ya sea personas del pueblo, todo lo que hicieron conforme a lo que ellos quisieron hacer y cuáles fueron sus consecuencias finalmente. Este es un libro donde se nos muestra la acción de las personas, de cada uno, al final de cuentas. Vemos, por ejemplo, el libro parte llamando a un censo. Seu et Roshim. Levanten las cabezas, que significa en hebreo hacer un censo. Entonces, el punto aquí es que este libro comienza así: levanten las cabezas. Todas las personas, sean contados, cada persona vale. Toda persona, cada acto de cada persona vale algo. Cada acto de cada persona tiene una importancia, un significado y una consecuencia. Si queremos que el Eterno nos considere a cada uno de nosotros, entonces lo que haga cada uno de nosotros va a tener una importancia en nuestra vida y en este mundo. Toda cosa que hagamos, si decimos que Dios no hace excepción de personas, que Dios nos llama a todos, que todos somos iguales delante de Él, pues va a significar que cada acción que uno tome va a significar algo igual que lo que haga otro ante Él. Tiene una importancia y una relevancia. Entonces este libro de números nos va a mostrar varias historias de cómo las personas reaccionaron ante la crisis, ante el temor, o ante a lo mejor buenas noticias, ante malas noticias, y cuáles fueron las consecuencias de estas cosas. Entonces finalmente nos está diciendo este libro, todos van a ser contados aquí. La acción de cada uno de ustedes va a tener una importancia. Entonces vemos en este libro la desesperación de Moshe. Cuando finalmente Moshe también golpea la roca. Cuando Moshe es afligido por el pueblo, finalmente termina diciendo ya, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Señor, por favor, defiéndeme, haz algo. Vemos a un Moshe súper correcto, políticamente correcto siempre. Vemos a un Moshe que está constantemente haciendo la voluntad del Eterno. Pero en algún momento también Moshe pierde la calma. En algún momento Moshe también termina de una manera difícil para él. Todo se torna de una manera compleja. Entonces, en este libro se nos traen varias cosas. Y entre esas cosas vemos a Moshe cayendo en una aflicción, Moshe pidiendo, rogándole al Eterno también. Vemos varias cosas difíciles. Vemos las críticas de Miriam y Aarón. Miriam, ¿cierto? La profetisa, la hermana de Moshe, la que danzó, tocó el pandero, que guió a las mujeres. También vemos que critica a Moshe, que hace, ¿cierto?, habladurías contra su hermano, el líder de Israel. Un hombre humilde, pastor de Israel, que él no deseaba, ¿cierto?, la autoridad, sino que el Eterno se la designó. De hecho, Moshe la rechazó. Dijo, ¿cómo yo si soy un hombre torpe de labios? Bueno, vemos también la actitud de Aarón en este sentido. Y hacia atrás también podemos pensar, ¿qué es lo que hizo Aarón también? El becerro de oro, vio la muerte de sus hijos en esta parashá, o sea, en este libro. Vio cosas muy difíciles. Inmediatamente que mueren sus hijos, vuelve, tienen que hacer las actividades del tabernáculo de una manera rápida. Vemos también los reclamos del pueblo, la rebeldía de Israel, cuando no quiso entrar a la tierra, cuando vinieron, por ejemplo, en el caso de los 2 espías, y el pueblo se acobardó. Esa acción de aquellos espías, de aquellos 10 exploradores de la tierra, trajo una consecuencia para todo Israel. Vemos también la acción de Josué y Caleb, que no siguieron el camino de las masas,
sino que siguieron un camino aparte. Tomaron su propia decisión, como vimos la semana pasada, así con Josué, tomó su propia convicción. Yo le voy a creer al Eterno. Yo no me voy a guiar por los colectivos o por lo que diga toda la masa de la gente. No, yo tengo una convicción individual, pero su intención era que todo el pueblo la tuviera, hacia lo colectivo. Entonces, vemos también el pueblo que se queja de la comida, que de la carne, que querían esto otro. Balak y Bilam, otra para allá. Vemos, ¿cierto?, cómo el deseo de maldecir o el temor que tenía Balak lo llevó a querer maldecir al pueblo, destruirlo, y vemos las acciones de Bilam también, quien, conociendo la voz del Eterno que le iba a decir que no, aún así insiste y termina, ¿cierto?, por maldecir a Israel o intentar maldecirlo, termina por tomar el dinero, ¿cierto?, tomar riqueza y poder y desobedecer la voz y la propia conciencia que tenía del Eterno. Vemos las acciones humanas y sus consecuencias. Y también vemos las acciones de los hijos de Israel cuando se les presentaron las mujeres, ¿cierto?, madianitas, y finalmente terminaron pecando, no en el sentido de que se unieron a ellas simplemente, sino que al unirse a ellas hicieron idolatría, se prostituyeron, cambiaron la imagen de su Dios, porque la prostitución en la antigüedad tenía un sentido ritual, estaba ligado a los dioses, por así decirlo. Entonces vemos las acciones de estos jóvenes que también trajeron tragedia. Vemos la rebelión de Korah, diciendo que todos son iguales, todos tenemos los mismos derechos, todas las personas merecemos lo mismo. Y bueno, ahí vemos sus acciones que llevaron a un colectivo de la sociedad en ese tiempo de Israel a la muerte, a la destrucción. Y vemos también la acción de Pinhas. Pinhas que va y de una manera radical detiene, ¿cierto?, a través de este homicidio que comete, ¿cierto?, para parar todo este pecado y esta inmoralidad, y el Eterno se detiene. O sea, vemos un conjunto de acciones humanas que guían este libro. Finalmente, cuando leemos la Parashá Masei, decimos, estas son las jornadas. Esto es lo que pasó Israel por acá. Hay un comentario que hace Rashi que dice, esta historia es como un hombre que tiene a su hijo enfermo. Pero resulta que para sanarlo tiene que ir a un hospital, no puede hacer otra cosa. Entonces él empieza a emprender un viaje. Y cada jornada, cada detención que tiene es una historia aparte. Es una historia donde viene alguien, lo ayuda, viene alguien, a lo mejor va en su rescate, le dan un dinero, alcanza un médico, le dicen dónde llegar, hasta que llega al hospital, que sería como la tierra prometida, y el enfermo es sanado. Bueno, hay un aspecto contradictorio en esto, porque Israel puede haber sido un enfermo, por así decirlo, haber estado con fiebre, pero todas estas jornadas que se describen en esta parasha son momentos que Israel pecó, que Israel se desvió, que Israel hizo lo malo, y no es que el Eterno los haya querido llevar por esos lugares, finalmente, sino que ellos mismos terminaron por sus acciones en esos lugares, y de esa manera. No es como que un padre lo llevó con la mano a un hijo por el desierto, ahora vamos a estar aquí, ahora acá y ahora allá. Dice que el Eterno los quiso desviar del camino más corto por las guerras que habían para que los hijos de Israel no se desanimaran al salir de Egipto. Pero los quiso llevar por el desierto. ¿Cuál fue el punto? Que cada cosa que pasó en cada lugar fue una rebelión de parte del pueblo. Fue un problema. Fue una acción que ellos tomaron finalmente que los llevó a llevar todas esas jornadas y todo ese camino. Así que terminamos también con el ultimátum de Moshe, ya diciendo, en el caso de Korah, que se destruya, por favor destruye de una manera extraordinaria, que todos vean que tú eres el que está detrás de esto. Y la tierra, dice, se tragó a estas personas. Ya así que quiero que este punto quede ahí realzado.
este libro nos habla de lo que es la acción humana, lo que hemos hecho todos. Lo que hacemos todos como sociedad o todos como individuos tiene una repercusión en el pueblo de Israel, en este caso, y en nuestra vida, en nuestra familia. Todo lo que hagamos. Si queremos que el Eterno nos considere en todo, pues todas nuestras acciones contarán delante de Él. Vemos, así mismo, en el mismo tenor, el voto individual versus el voto del hombre. Vemos que el voto individual de la mujer era válido en determinados casos. De todas maneras, el voto de la mujer en la Torá se reivindica de una u otra forma, ya que la mujer puede hacer un voto. ¿Recuerdan ustedes los casos en los que en la Biblia se habla de que la mujer es un voto? Bueno, la mujer podía hacer un voto si era viuda o si está bajo la casa de su padre y su padre la escucha y guarda silencio, o si su esposo guarda silencio, o si es una mujer independiente, en otras palabras, también. Pero en la Torá también vemos algunos casos o en la Biblia, donde la mujer hacen votos. No es que la mujer no tenía voto, por así decirlo. Ella sí tenía voto. La Torá también reivindica esto. Pero también se asegura de que el colectivo o la familia también tenga una importancia. En ese caso, el hombre que representa la casa o la familia. Y que lo que haga la mujer no comprometa, en el caso, la unidad familiar o lo que había en la casa. Esto porque generalmente las acciones del hombre involucraban más temas quizás global, familiar, de las tierras, tenía mucho que ver con las tierras, y la acción de la mujer no tanto. Por ejemplo, en el antiguo mundo de Medio Oriente, la mujer tenía, por ejemplo, estos derechos. Por ejemplo, en Babilonia, en Asiria, ellos podían tener, como lo tiene Sará, sirvientas. Las mujeres podían poseer sirvientas, podían poseer bienes materiales como por ejemplo joyas, algún tipo de riqueza, pero no poseía por derecho propio la tierra, salvo en algunos casos como el que nos plantea la Torá. Entonces la mujer tenía derecho, pero más asociado a algo material, algo tangible, que no era algo como permanente como la tierra, por ejemplo, en todos los casos. Entonces su voto estaba supeditado a algo un poco más, podríamos decir momentáneo, algo que se podía transar más que la tierra. Pero también vemos en la Torá, por ejemplo, en el libro de Proverbios, donde dice, la mujer virtuosa adquiere un campo y lo siembra. Adquiere un campo, lo compra y lo trabaja. La mujer también en la Torá va a tener, ¿cierto? Vamos viendo que la mujer tiene un derecho. Vemos el caso de Haná. Ella también hace un voto. No sé si ustedes recuerdan otros casos, pero la mujer hace votos. Tenía, por así decirlo, un derecho a un voto. Que estaba en cierta medida comprometido, si ella era dependiente de alguien más, que le daba su protección. Por lo tanto, es como los hijos. Uno no puede comprometer algo que no es nuestro, ¿ya? Sí lo que puede comprometer lo que es suyo. Por eso el hombre, cuando a lo mejor escuchaba que tenía un voto, y el voto veía algo que era suyo, a lo mejor la dejaba en el mundo antiguo. Si no comprometía como la casa, lo que había, a lo mejor el derecho más familiar. Estamos hablando estrictamente del mundo antiguo, ya, para que no herir la susceptibilidad de nadie en este sentido. Pero de todas maneras vemos que la Torá le da un derecho a la mujer que no en todas las sociedades del mundo antiguo tenían, que era el voto. Porque una mujer libre, independiente, como la viuda, por ejemplo, o una mujer que ya había salido de su casa, podía tener un voto y hacer lo que ella deseaba hacer. Bueno, no sé si alguno recuerda otros casos de la mujer con un voto. More, ¿Sí? indirectamente, cuando Ruth dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Elohá será mi Elohá, no le está haciendo un voto. A ver, la naturaleza de un voto es lo siguiente. Si tú haces esto por mí, yo hago esto. O viceversa. Si yo hago esto, tú haces esto por mí. Pero en el fondo, el voto tiene un sí de por medio. Es algo que yo voy a hacer si tú haces algo conmigo. Eso es un voto. Es un compromiso, es como
¿cómo le llamaban? Las mandas, una manda, casi, la iglesia católica, creo que le llamaban manda, Sí. que uno decía, bueno, Señor, si tú me das esto, yo te voy a dar esto. Es un voto. Ruth no le dice, si tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. No, ella es una afirmación. Es más que un voto, es un compromiso. Realmente que ella va a tomar con una identidad. Pero es más que un voto. El voto tiene que ver con esto, con una condición. Por ejemplo, la mujer también podía hacer un voto nazareo. Ese caso es bastante polémico y se discute entre los rabinos. Pero sí, la mujer podía hacer un voto nazareo. También. Podía llegar a tener ese tipo de voto, una mujer. La mujer tenía tenía derechos en la Torá también. No era, no era como en el resto de las sociedades. También. El tema de la herencia también que se tocará después. También vamos a hablar de eso. Así que aquí el punto es que hay un voto individual, pero está sujeto también a algo colectivo que es la familia o el varón o quien le da la protección a la mujer. Por lo tanto, su derecho individual también se ve limitado por un derecho colectivo, por así colocarlo. ¿Ya? Yo quiero realzar harto este punto en todo este asunto. En este caso vemos algo similar. En el caso de la herencia de Rubén y Gad y las herencias de las otras tribus. Nuestros sabios nos enseñaron, la larga mano está en su mano derecha y en su izquierda hay riqueza y honor. Los sabios nos enseñan que en la mano derecha está la Torá y la vida, y en la mano izquierda está la riqueza y el honor, que son los bienes. Cuando la tribu de Rubén y Gad se acerca a Moshe, le dicen, Moshe, hemos visto que esta tierra es buena para nuestro ganado. Permítenos construir corrales para nuestro ganado, ciudades para nuestros hijos, fortificadas para nosotros. Bueno, pero Moshe le responde a ellos, bueno, hagan conforme han dicho, vayan, luchen en la tierra, vayan delante de Israel, pero construyan ciudades para sus hijos y corrales para su ganado, al revés. La Torá nos plantea la imagen al revés, ya que Rubén y Gad y la media tribu de Manashe estaban pensando en los ganados, en la riqueza, en el honor, y no primeramente en el bien de todo Israel colectivo de conquistar la tierra. Por eso Moshe se enoja y se molesta con ellos. Y les dice, o sea, lo que ustedes quieren, su derecho individual, puede ir en contra del derecho colectivo de la promesa hecha del Eterno a todo el pueblo de Israel de heredar la tierra. ¿Puede su intención o su ambición de tener esta riqueza y esta tierra ir en contra de lo que todo Israel y todas las tribus tienen el derecho de adquirir? Recordemos que la promesa de Abraham no era para algunas tribus, era para todos los descendientes de poseer la tierra. Moshe se molesta porque ellos quieren priorizar su derecho o su gusto por sobre el de todo Israel. Por lo tanto, quedan en que ellos vayan delante de Israel para pelear la guerra hasta que terminen de asentarse los últimos de la tribu de Israel y ellos volvieran al este del Jordán. Pero ¿cuál es el punto nuevamente? La herencia que recibe Israel es colectiva. Claro, va a ser conforme a cada tribu, pero es colectiva. Pero ellos estaban viendo una herencia particular. Y Moshe les recuerda, esto es lo que han hecho todo el tiempo sus padres, no han aprendido nada. Ustedes, nueva generación, quieren ser culpables nuevamente de que el pueblo vaya 40 años en el desierto por no haber entendido esto. No es que alguien haya reclamado que tiene hambre y ya, sino que todo el pueblo se levantó y empezaron a contagiar al resto y la rebeldía se contagió muy rápida. Si ustedes toman esta actitud y los hijos, sus hermanos, las otras tribus, se empiezan a cobardar de conquistar la tierra, van a traer un gran mal a todos. Nuevamente, lo que ustedes quieren como tribu no puede ir por sobre lo que el colectivo, la sociedad, el pueblo de Israel tiene que recibir. Los derechos y libertades de ustedes que quieran no pueden ir por sobre los de los demás. La herencia suya no es más importante que la herencia del resto de sus hermanos. Háganse responsables de esto. Y vemos una imagen similar. Cada acción individual tiene, o cada intención individual tiene una repercusión colectiva. Si seguimos avanzando,
vemos este caso también de las hijas de Tzelofejad versus la tribu de Menashe. Al principio, en otra parasha, ¿cierto? Se nos habla de las hijas de Tzelofejad que iban a recibir una herencia. O sea, que no iban a recibir herencia, y ellos le dicen, pero ¿cómo la casa de nuestro padre se va a quedar sin territorio por no haber tenido hijos varones? Permite que nosotras heredemos esa tierra. Y luego, cuando ya tuvieran hijos, ¿cierto? Se casaran, tuvieran hijos, podrían heredar esas tierras. Pero en esta parasha se nos trae otro caso más, donde viene la tribu de Menashe y le dice a Moshe, pero Moshe, si ellas heredan de esa manera, se casan con quien quieran, luego la heredad de las tribus con quienes ellas se casen van a pasar a su familia. Y la herencia que estamos por heredar no va a pertenecer a la tribu que corresponde, sino que se van a empezar a intercambiar. O sea, el derecho que ellas tenían de heredar, ¿cierto? La propiedad de sus padres, sus terrenos, se iba a anteponer al derecho de todos de recibir una heredad. Y se iba a empezar a repartir de unos con otros. ¿Y qué es lo que ve Moshe? Tienen razón. Claro, ellas merecen heredar, pero tampoco merecen pasar por solo los derechos de sus hermanos, finalmente casándose con cualquiera que puedan obtener más tierra. Entonces, ¿qué se determina en esta parasha? Que el derecho de esta familia se iba a respetar, siempre y cuando respetara también el derecho de las otras tribus, y se casaran con hombres de su misma tribu, para no entrar en esta división. Así que vemos otro caso más en esta parasha, donde los derechos individuales no se anteponen a los colectivos, ni las libertades individuales pueden ir en contra del colectivo. Y esto no para aquí. El caso de la venganza, mismo caso. Hubo cierto un homicidio o un asesinato. Ante un asesinato, la persona que asesinaba debía pagar con su vida. Pero aquel homicida que hizo o mató a alguien no intencionalmente, tenía que escapar a una ciudad de refugio, porque si no, el vengador de la sangre, que en hebreo es Goel Adam, el redentor de la sangre, él viene a redimir la sangre del que murió. ¿Cómo? Como dice la Torá, porque solamente se expía la vida de alguien con el derramamiento de la vida de esa persona que lo derramó. Es la manera de traer como conciliación. Entonces, aquí también hay un punto. La venganza o la acción de un hermano que en el mundo antiguo podía matar al que mató a un hermano suyo, era un acto de venganza, pero es un acto individual de traer, en el fondo, o rectificar la vida de esa persona. Pero ¿qué es lo que nos dice la Torá? No podemos someter toda injusticia a la venganza o a la justicia propia de cada uno por sus propias manos. No puede esto funcionar así. Porque si no, finalmente, por ejemplo, ¿qué es lo que dice en el libro de Jueces? Shoftim dice, en aquellos días no había rey y cada cual hacía lo que le parecía justo a sus propios ojos. O sea, si yo veo que alguien me hizo injusticia, yo voy por mi propia mano y aplico mi justicia. Entonces, aquí hay dos puntos, y nuevamente tiene que ver con lo individual y lo colectivo. No porque yo haya sufrido una injusticia y tenga el derecho, por así decirlo, de redimir esa sangre, porque tenía el derecho y la Torá no se lo quita. Lo que le da la Torá es una oportunidad, una opción al que mató sin intención de huir a una ciudad. Pero eso se contrapone con la retribución colectiva, porque esta persona luego de ir a esa ciudad tenía que someterse a la policía local, por así decirlo, a la justicia, para que ellos decidieran qué hacer con él. No puede anteponerse la justicia o la venganza personal de uno a lo colectivo, porque finalmente eso va dañando todas las sociedades. Cuando un grupo o algún grupo pequeño o alguien que quiere justicia, que se le hizo algo, empieza a cambiar todos los diseños finalmente de la sociedad, o empieza, en este caso, a empezar a traer su propia justicia, lo que él piensa que está bien, lo que él piensa que son los derechos que él debe tener, y como él lo debe tener, todos lo deben tener, y se quita, ¿cierto?
se quita también el poder a lo colectivo, bueno, terminamos también perdiendo mucho terreno. Entonces, el mundo no puede funcionar así. Si alguien me roba, yo no puedo ir allá y robarle a él para repararme de mi error. Si yo le presté a alguien y no me devolvió, yo no puedo ir meterme a su bolsillo y quitarle lo que yo le presté. Tiene que haber una retribución colectiva y la Torá nos plantea esto. Incluso una de las leyes noágidas que el judaísmo plantea para toda la humanidad es que hayan tribunales de justicia. No puede haber una acción libre humana de aplicar justicia en cada caso. Tiene que someterse a algo público. Tiene que someterse a la sociedad, a una justicia global. Porque si no, por ejemplo, hay algunos casos emblemáticos, yo estaba escuchando un poco la realidad argentina, casos de violaciones que también han pasado acá. Hay personas que no logrando demostrar, por ejemplo, un caso de violación, terminan diciendo que la justicia está mal, que todo está mal, pero la justicia tiene que tener pruebas. La justicia tiene que tener testigos. La Torá dice, no va a morir nadie por la declaración de un solo testigo. No puede ser. Si alguien le dice a su familia, oye, esta persona hizo esto conmigo, y usted va y le cree a esa persona, no vamos a negar que eso sea cierto, pero sin tener pruebas, usted va, por ejemplo, a alguien y va y lo golpea o incluso lo llega a matar. ¿Trae esto justicia a la sociedad? ¿Es esto una retribución que va a traer de verdad armonía y paz a una sociedad? ¿O se trata solo de una acción libre de uno que quiere traer justicia? Pero finalmente, si todos actuamos de esa manera, y si todos escuchamos a alguien que engaña, que roba, y vamos y hacemos algo contra ellos, o queremos funar a todo el mundo porque hace tal y tal cosa, la confianza se pierde entre la sociedad, entre la gente y entre el pueblo. Y la hermandad que puede haber se termina perdiendo. Y cada cual va a empezar a priorizar sus propios derechos por sobre el del colectivo. Entonces, por más que haya un caso así, si no hay evidencia, si no hay pruebas, si no hay algo más allá, uno no puede, porque escuchó que alguien hizo algo malo, ir y condenarlo en público. La Torá nos dice, no, hay que ser justo, tiene que haber pruebas o testigos, y no solo uno. Porque de otra manera, esto es traer justicia por las propias manos, es venganza. Y esto no es lo que corresponde, en última instancia. Voy a ver aquí, hay un comentario. Bueno, no voy a leer ese comentario de toda la jornada. Dice, no digas yo me vengaré, espera al Señor y Él te salvará. No digas como me hizo, así le daré el pago al hombre según su obra. Muchas gracias. Buenos pasajes ahí de los proverbios. No digas, yo voy a hacer así, le daré pago a la gente según su obra, sino que espera la retribución colectiva, que se someta a un juicio. Yo no me puedo llegar y vengar. No, espera al que te va a salvar. Y espera el momento. Si todos tenemos un derecho de aplicar y esperar justicia, y orar al Eterno para que haga justicia, y a esperar que la justicia de este mundo también lo haga. Pero no podemos llegar y actuar de una manera precipitada. Esto finalmente trae daño a las sociedades. Sí, lo que hizo, ahí mencionaban lo que hizo Hannah con Samuel, un voto, justamente. Si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar allí en el templo. Así que vemos nuevamente este caso. Y esto no para, realmente esto continúa. Bueno, tocando el mismo tema anterior, hay un reparto, ¿cierto?, de las 12 tribus. Incluso no puede priorizar el derecho de cada tribu por el de Israel como nación. Como ya leí, decía, en esos días no había rey en Israel y cada uno hizo lo justo de sus propios ojos. Y cada tribu hizo lo que quiso y se apartó y se fueron tras sus propios dioses y cada cual hizo lo suyo. Israel como nación, como pueblo, terminó desmembrándose, fragmentándose, perdón. La casa del sur, la casa del norte, cada tribu, empezaron allí las divisiones, la guerra. Uno no puede priorizar su propio derecho por el colectivo y tampoco cada tribu podría priorizar por sobre el de todo Israel. Y este es el punto. Hoy día, Israel tiene muchos colectivos. Ahí vemos una imagen
referencial. No sé si alguno aquí puede participar. ¿Sabe qué colectivos hay hoy día en Israel? ¿Cómo está formado el pueblo de Israel? ¿Cómo es el pueblo hoy día? Por ejemplo, hay varios tipos de judíos. No hay solo un tipo de judío. En Jerusalén no solamente está la religión judía, hay varias religiones. No sé si alguien puede comentar aquí, puede abrir su micrófono y ayudarnos. ¿Qué colectivos conocen en Israel? Grupos. Bueno, están todos aquellos, bueno, de hecho hay musulmanes, hay cristianos, pero hoy día, si nos remitimos un poco a la historia, desde dónde venían, desde dónde llegaron los inmigrantes judíos, venían prácticamente de gran parte de lo que era antiguamente la Unión Soviética, el centro de Europa, el norte de África, también parte del Medio Oriente, es decir, había un sinnúmero de judíos que habían adquirido ciertas costumbres de otros lugares y que también hicieron aliá, no muchos, fueron muy pocos, y que empezaron a ocupar también los asentamientos en el lado costero y en el lado norte de Israel. Sí, considerando también aquellos que eran los judíos que se quedaron, que no eran muchos, pero que eran los que nunca se escaparon, que vivían también en comunidades. Por lo tanto, había un sinnúmero de culturas que se unieron, se juntaron para hoy día conformar la nación de Israel. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos antecedentes ha dado allí del colectivo. Y hay más, ¿o no? Por ejemplo, hay Sefaradim, Ashkenazim, los yemenitas, los Mizrahit, que son como los judíos árabes, o que estaban más en la tierra desde antes. Están los judíos que vinieron de África, ya mencionaron los que vinieron de la Unión Soviética. Hubo una gran cantidad de judíos que llegaron a la tierra de Israel y hubo una explosión de esto. Ahora, yo les quiero comentar algo que pasó en la historia que también propició que esto se pudiera lograr también. Porque es fácil, o sea, piénsenlo ustedes, dos judíos, tres opiniones. Ahora imagínense miles, cientos de miles de judíos con diferentes culturas, de diferentes orígenes, de diferentes edades, de diferentes lenguas, y todo lo diferente que eran, de tradiciones diferentes, viniendo de todas partes del mundo, ¿cómo lograron conformar una nación? ¿Cómo llegar a eso? Incluso a respetar los derechos de los árabes que están allí, o de los, no sé, de los budistas que están allí, y de todos, de los cristianos que están allí, todo el mundo. Bueno, no es una tarea fácil, pero Israel lo logró, porque Israel entiende este sentido de la Torá. Entiende que si iban a heredar la tierra, tenía que ser una tierra para todos, no para algunos. Que por más que quisieran guardar mucho en la Torá, pues habían algunos que no guardaban en todo la Torá. Y no le vamos a exigir lo mismo a todos. Pero si vamos a hacer una constitución que le garantice los derechos a todo el mundo, pero que no priorice el derecho de unos pocos por sobre el de muchos, sino que el de todos sea para todos. Y todo, sea el judío que viniera de la Unión Soviética, de África, de América, de Latinoamérica, de donde fuera, pudiera tener sus derechos. Hay un hecho que marcó mucho al judaísmo en Europa, y fue la época de la emancipación en la Revolución, bueno, después de la Revolución Francesa, donde el mensaje es libertad, ¿cómo se llama? Libertad, igualdad y fraternidad. Y fraternidad. Justamente. Tres cosas que los derechos casi nunca tuvieron en los países donde vivieron. Porque Israel siempre fue un colectivo. El pueblo de Israel siempre se consideró un pueblo donde fuera que estuvo. Y su comunidad levantó sus casas de estudio, sus sinagogas, sus escuelas, sus negocios, y vivieron juntos, como un colectivo. Si ellos hubiesen priorizado sus propios derechos individuales como personas libres, se hubiesen asimilado a todos los pueblos. Pero ellos también entendían el concepto de lo colectivo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En la Asamblea Revolucionaria Francesa de Clement Tonnerre, no sé cómo se pronuncia la verdad,
hay una declaración que hace un conde, este conde, y fue bastante, porque a los judíos se les iba a dar el derecho de todos los ciudadanos que tenían de ser libres, iguales, y vivir allí en Francia. Y prácticamente esto era lo que movía Europa en ese minuto. Pero él dice lo siguiente: a los judíos como individuos, todo. A los judíos como nación, nada. E insistieron posteriormente en esta afirmación. Antes de ir lo que pasó después. ¿Qué es lo que dice él? A los judíos como individuos, todo. Todos como tenemos nuestros derechos, todo, cada cual puede hacer lo que quiera, tiene su derecho ante la ley, pero como colectivo, nada. Israel como nación, nada. Yo no tolero a este colectivo. Y en esto se ha tornado el mundo en las últimas décadas. Todas las libertades individuales, sí, que vayan, no, luchemos por todo lo que, para que el individuo haga todo lo que quiera. Y finalmente se transforman en colectivos que hacen fuerza, que finalmente quitan derechos de otros, o de los de muchos, o de los que derechos que ya eran para todos, ellos dicen, no, no son para todos, queríamos nuestros propios derechos. Y priorizan lo individual. De hecho, esto es tan evidente. Me disculpan si me refiero a este tema, pero, por ejemplo, el tema del colectivo LGTBI, que más allá de ser una causa que, por supuesto, han sido perseguidos, lo han matado en muchos países, que es algo horrible, que maten a una persona por tener otra condición sexual, pero han llegado a un extremo de decir que dentro del colectivo cada cual tiene una identidad diferente. O sea, ya es como, ¿qué son? No, que es ansexual, que no, que es homosexual, no, que es pansexual, no, que es asexual, no, que es hipersexual, no, que es... Y un montón de cosas, y que claro, si cada cual puede vivir su propia vida, tiene su derecho, que se le garantiza de una manera estatal, pero ¿por qué ellos tienen que plantear todo esto como un derecho ahora como un colectivo, o que todos tienen que aceptar su condición individual, no priorizando en los derechos de todos? Un caso emblemático: ¿por qué tengo que priorizar el derecho de dos padres homosexuales que quieren no sé, adoptar, y no priorizar el derecho del niño de tener padre y madre? Entonces, el derecho de lo individual empieza a hacer fuerza en lo colectivo y empieza a mermar las sociedades. ¿Ya? Yo en particular en eso estoy en desacuerdo. No sé si aquí alguno estará de acuerdo en ese punto. Pero volvamos a este punto. A los judíos como individuos todo, les damos derechos en Francia, pero como nación nada. Bueno, ¿qué es lo que terminó pasando? Con el tiempo, vino el caso, por ejemplo, de... empezaron a infundir odio, en la multitud en la plaza, ¿cierto? Ahí de la Libertad empezaron a gritar muerte a los judíos. Luego vino otros casos, el caso de Dreyfus, etc. Finalmente los judíos fueron expulsados y empezaron a perseguirlos. Y esta ola de antisemitismo se empezó a expandir en Europa. Entonces, cuando los judíos llegaron a Israel, a la tierra de Israel, bueno, el sionismo tenía algunos, ¿cómo se llama? Perdón, voy a decir Heschel, no. Es Herzl. Él escribió algunas cosas del Estado judío, y entre esas cosas que escribió es que él esperaba que el Estado judío fuera un lugar donde hubiera derecho para todos, donde fuera un lugar ejemplar, un lugar democrático, que le diera una elección a todo el mundo de cómo darle derechos a todo el mundo, viviendo en esa nación donde se respetara a todo el mundo, incluso sus colectivos, respetando todos los derechos para los individuos, pero también en sus colectivos. Israel hoy día, o sea, el gran milagro de cómo logró formarse, pese a tener tantos judíos de distintas posiciones, incluso grupos de otros países árabes, etcétera, y darle a todo derecho, es porque ellos entienden esto. Tenemos que respetar a las personas por lo que son, por lo que ellos desean o lo que ellos esperan, pero no podemos anteponer eso ante el colectivo. Entonces la nación de Israel es un colectivo, pero vamos a respetar los derechos de cada individuo, pero es un colectivo, es una sociedad. ¿Le damos derecho a los judíos para que vuelvan a su tierra? Sí, es el Estado judío, pero también le damos derecho a los árabes y a cualquiera que vaya de otro país para que tenga nacionalidad. No solo el judío va a ser israelí, sino que todo aquel que viva acá y que quiera aportar a la sociedad.
Y esto también fue lo que pasó en el mundo antiguo cuando llegaron las tribus unidas en un solo propósito. Cuando fueron lideradas por Yehoshua, todos habiendo tenido que batallar lo mismo, habiendo pasado lo mismo en el desierto, el mismo pasado, las mismas dificultades, y se asentaron, pudieron establecer un gobierno local de grupos tribales que vivían unidos, como una confederación de tribus. ¿Cuál fue el problema? Cuando cada cual empezó a priorizar su propia manera, su propio derecho, sus propios dioses, empezó la división. Y lamentablemente esta historia se ha repetido una y mil veces. Y esto es lo que pasa con el pueblo judío. Yo acepto que alguien sea judío, pero la nación de Israel, el Estado de Israel, no, es opresor, es homicida, etc. Yo no acepto la presencia de una nación de Israel, pero sí que hay un judío. Y no aceptamos que exista el otro. Y la Torá nos enseña en esta parashá que tenemos que respetarnos, tanto individuos como colectivos. Lo queramos o no, esto construye la sociedad. No podemos nosotros tomar la venganza por nuestras manos, ni nuestros propios derechos, y anteponerlo a todo el mundo. Esa no es la Torá. Pero sí la Torá espera de nosotros que nos sometamos a un gobierno local, es decir, a la misma Torá, Israel, y que cada cual empiece, tenga sus talentos, tenga sus dones, empiece a hacer, hacer lo que, hacer sus dones, su vida, se empieza a especializar en lo suyo y que empiece a contribuir a esto global. Si Israel no hubiese entendido esto, no se hubiese levantado como una sola nación, teniendo tanta gente diferente, salvo que hubiese sido por la opresión. Pero no fue por la opresión. Los que levantaron la nación de Israel fueron los mismos israelitas que venían de todas las naciones. Ellos hicieron un plan, por ejemplo, económico. El Estado de Israel les daba un crédito a todos los que tenían una idea, un emprendimiento, y tenían dos opciones. O el Estado después era un accionista, que era dueño de una parte del negocio, o les devolvía la plata al Estado. Entonces toda la gente empezó a crear negocios y tratar de hacer algo para echar adelante el país. Entonces cada colectivo y cada cual que sabía hacer algo diferente, lo usó en contribución del Estado, que en ese caso era para todos. Y lograron levantar esa nación de una manera impresionantemente rápida, hasta llegar hoy día a ser una potencia. Y es por este entendimiento. Si nosotros solamente queremos darle la prioridad de todas las cosas a nuestro pensamiento, a nuestra idea, podemos caer en el error que cayó Israel en el desierto una y otra vez, con todos los que se quejaron, con todos los que renegaron de un líder o que fueron acá o allá, o que dijeron, no, todos somos iguales, pero ellos querían ser más iguales que otros, finalmente, querían tener el poder, y no respetamos en general al pueblo, a la sociedad, o a toda nuestra manera en que nos conformamos, podemos traer un desastre a la sociedad. Y esto es lo que ha estado pasando últimamente. Ha ocurrido muchos desastres en cuanto a lo moral, ¿ya? No vamos a decir que las naciones que han aprobado ciertas cosas viven mal, pero en cuanto a lo moral ha sido un desastre. Anteponer los deseos particulares por sobre la moral universal, la moral de la sociedad. Hoy día hay una primacía de lo individual o de lo colectivo. ¿Hasta qué punto los derechos colectivos pueden estar sobre los del individuo y viceversa? Quiero aquí que podamos comentar también cómo vemos nuestra sociedad, cómo vemos Chile, cómo vemos lo que está pasando a la luz de la Torá y de estas cosas que pasaron en el libro de Números, que marcaron la historia de Israel, que marcaron los errores grandes de Israel que cometió, para luego tener un triunfo en la unidad, finalmente. ¿Qué es lo que piensan ustedes sobre estas preguntas? ¿Qué es lo que hoy día prima en la sociedad? Los escucho. O los leo, no sé. Ya lo hablamos ya, Muriel, el populismo. Eso es lo que prima. Hay un populismo, dice nuestro hermano. Allí por ahí el hermano Pedro menciona la comunidad de los drusos en Israel también. Otra comunidad grande que se respeta. Hoy en día... Claramente. Perdón. Perdón, dale, no va, Juanca.
No, bueno, rapidito, no, que hoy en día quieren imponer, como dice Ariel, su propia perspectiva de vida con este tipo de movimientos y el, 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 el concepto de open mind, mente abierta, lo han vuelto mente de libertinaje. Que realmente cuando nació ese concepto de open mind, tengo entendido que era que, o sea, no podía ser una persona tan cerrada como para no escuchar otras opiniones ni ver otros puntos de vista. El problema es que, no sé, creo que fue Albert Einstein el que habló de open mind, haciendo un ejemplo con respecto a que nosotros, o sea, hace una comparación, una metáfora, que la mente es como el paracaídas, que la persona se lanza del avión y si no abre el paracaídas, ya, bueno, tú sabes cómo queda. Pero si abre el paracaídas, planea, se mueve, controla. Entonces, si es la mente. Si no abríamos la mente, obviamente chocábamos con todo, pero si la abrimos, podemos tener como una claridad, podemos ver otras cosas, un panorama, algo mejor. Entonces, hoy en día, ese concepto lo han dañado. Pues. Ya la open mind es una cosa de que, mira, si tú te crees un perro extraterrestre de un planeta específico, te tienen que respetar de esa manera, te tienen que llamar con el nombre que te pongas y así pues crear leyes en base a eso y como esas cuestiones del pansexualismo, o sea, una cosa que es un disparate, pero bueno, o sea, están El punto luchando es para que crear leyes en base a eso, que sí, gobiernan a todos, no solo a ellos. exactamente. Entonces, es como la imposición de lo individual a lo colectivo. O sea, más vale mi opinión y si me dices la verdad, realmente me estás haciendo daño porque no estás siendo una persona sensible a mí. O sea, entonces, la verdad, también el relativismo lo exacerban, lo exageran y, o sea, quieren convertir la sociedad en algo totalmente absurdo. Ese es mi... Hoy día lo racional no se entiende, es irracional y lo irracional viene a ser algo totalmente normal a veces. Y te destaco que ahí hablaste de Albert Einstein. Albert Einstein fue uno de los profesores que levantó la Universidad Hebrea de Jerusalén también. Uno de los ilustres eh, científicos, ¿cierto?, que también ayudaron al Estado de Israel y contribuyeron a todo esto que hemos hablado. ¿Quién más tiene alguna otra opinión? Yo quería comentar de que, por lo menos acá en Chile ahora se está viendo un poco esta primacía de lo individual. Lamentablemente lo vemos en lo que es en las instituciones a nivel gubernamental, política. La parte individual se está notando, se están viendo estos intereses, lamentablemente, que no van en lo colectivo, sino que justamente van a lo individual. Por ahí podemos tener como un ejemplo de lo de ahora. Claro, hoy día los derechos que son individuales, por ejemplo, de las hijas de Zelofejad, o sea, tú puedes vivir tu sexualidad como quieras, sí, de hecho la ley no te lo prohíbe, nada te prohíbe que lo puedas hacer, pero ¿por qué ahora tiene que haber una ley que gobierne a todos respecto a esto? ¿O por qué, por ejemplo, ahora hay que enseñar a los niños, incluso de los que no están de acuerdo de esta manera de vivir, y que tienen que enseñarle estos mismos principios de ellos a sus propios hijos? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser esto así? ¿Cuál es la importancia real que le dan a la sociedad o a sí mismos realmente? More, y si usted se fija, en la misma televisión hay avisos publicitarios en que salen personas del tercer sexo ahora. Hay un aviso de un detergente, sí, hay un aviso de no sé qué otra porquería más, que son avisos del tercer sexo, sale uno gritando ¡ay! Y esas cosas que a mí me colocan los pelos de punta realmente, porque digo yo en qué sociedad estoy metido. O sea, es cierto, hay que respetar los derechos de las otras personas, pero oiga, no me venga a mandar mensajes subliminales. More, Ariel. Adelante. Una, una de las cosas que sucedió también en nuestro país es que así como atacaron a los jóvenes del pueblo de Israel por las mujeres madianitas, ¿cierto? Así también creo que en este país hace muchos años atrás se ocupó la mente juvenil, sobre todo en los colegios,
porque son pensamientos que están, son pensamientos nuevos, son pensamientos jóvenes que no tienen mucha quizás historia detrás. Por lo tanto, toda esta raíz de, como decía nuestro hermano Juan Carlos, de open mind, de mentes abiertas, de ser tolerantes unos con los otros, y de traer esta nueva corriente con respecto al tema del aborto, con el tema también al nuevo, a las nuevas líneas sexuales, ¿cierto? Toda la corriente LGTB atacaron a los colegios. Es ahí donde atacó perfectamente, de forma constante, para inculcar todo este nuevo pensamiento. Y son estos jóvenes, que hoy día ya son casi adultos, que sus mentes fueron tergiversadas y que hoy día también ocupan cargos públicos, senadores, diputados, y que se hicieron fuertes, porque hoy día lamentablemente, si nos damos cuenta, se gobierna en base a las minorías. Hoy día son las minorías las que tienen voz y voto, o sea, que tienen la voz para traer nuevas leyes, para legislar en base a las minorías. Antes uno escuchaba de que se legislaba en base a lo que la mayoría pensaba. Hoy día es totalmente lo contrario. Hoy día se tiene que legislar en base a lo que la minoría piensa. Por lo tanto, eso también nos trae de que lo individual o las minorías dominan sobre el colectivo general. Por eso también, lamentablemente, en este país entró fuerte todo este tema que ha traído tanto daño y tanto perjuicio también a lo colectivo, al pensamiento colectivo que había antiguamente. Tenemos que pensar de que hace muchos años atrás, cuán importante era, por ejemplo, el tema religioso, el tema de creer en Dios, de darle la importancia a Dios como creador. O sea, si vemos las líneas que están escritas en nuestro himno nacional, por ejemplo, hay mucha relevancia con respecto a la creación, a lo hermoso que es nuestra montaña, nuestro cielo azul, ¿cierto? Pero hoy día hasta los diputados que tenían que jurar con la Biblia en la mano, ¿cierto? Hoy día ya eso es, para ellos es aberrante. Bueno, son detalles quizás que a lo mejor hoy día no se resaltan mucho, pero hay cosas que se han querido eliminar porque las minorías piensan totalmente distinto al colectivo. En algunos textos que yo he encontrado por ahí, leía el otro día que en Estados Unidos habrían suprimido el hecho de orar al inicio de clases, como se hacía antiguamente en los colegios. Y se haya suprimido la lectura bíblica también. Y ahora se está pensando en volver a reponerla por todo lo que ha pasado en Estados Unidos. Están viendo la manera de volver a reponerla. No sé si lo irán a lograr, pero espero que lo hagan. Bueno, de hecho, en Estados Unidos, Donald Trump, hay un artículo que escribe un judío mesiánico, Michael Brown, y bueno, otros más. Obviamente ellos dicen, no vamos a aprobar todo lo que ha hecho o todo lo que dice él, Donald Trump, pero tenemos que reconocer todo lo que ha tenido que enfrentarse Donald Trump en cuanto a este tipo de cosas. En cuanto a todas las organizaciones que están gobernando Estados Unidos, que están haciendo leyes a su favor, este tema que ustedes mencionan, el tema del aborto, que el mismo Estado le daba plata a una organización que hacía aborto, y el tema de la lucha que las diferentes gente que está llegando a Estados Unidos está planteando estas leyes finalmente para un país que gobernaba para todos y permitía la libertad en sus federaciones, en cada una de sus estados federales, finalmente empiezan a cambiar y todo eso. Y bueno, y destacaba ese hecho de que él se ha estado enfrentando de una manera titánica a todos esos grupos. No ha sido algo menor su rescate por lo colectivo, por lo tradicional que había reinado en Estados Unidos, que había traído tanta prosperidad, que es lo que él quiere volver y no irse hacia este nuevo tipo de gobiernos. Así que no es algo que incluso los judíos mesiánicos más reconocidos obvían estas cosas. Esto está pasando hoy día y está haciendo algo bien fuerte. Voy a mostrarle la última diapositiva y podemos seguir comentando, por supuesto. En el siglo XXI tenemos un problema, hay una agenda global, ya lo sabemos. Hay una agenda de la ONU y de otros grupos. Hay una agenda global que se basa en derechos
individuales o particulares, que ciertos grupos, como decían minorías, van a imponer a las grandes masas. Y esto está pasando. Entonces después se va transformando la masa y se le va moldeando. Por eso se le llama masa. Se le va moldeando de una forma. Y finalmente todo esto va... a ver, voy a seguir mencionando. Movimientos sociales que no conocen la historia. Hoy día es peligroso, como hemos hablado ya semanas atrás. Varios movimientos sociales o socialismo cada vez están más fuertes. Si son diseños que fracasaron en el pasado, que hicieron mucho daño. Entre el comunismo y el socialismo murió mucha gente oprimida, se empobreció el mundo. Pero hoy día como que los movimientos quieren volver allí, porque no conocen el pasado, no conocen la Torá. Margaret Thatcher decía, el socialismo funciona hasta que se acaba la plata de los demás. Pero cuando queremos quitarle a otros para darle a estos otros, y quitarle al que tiene, al que prospera, para darle al que no tiene, finalmente también el Estado se empieza a adueñar de lo que no es suyo, porque el Estado no tiene nada. Ojo, el Estado no tiene nada. El Estado toma de otros para repartir al que no tiene. Pero cuando empiezan cada vez a tomar más, a tomar más poder, finalmente los que tienen dicen, bueno, estoy hasta aquí, no puedo tener libertades con mis cosas, con mi dinero, y empiezan las fricciones en las sociedades. Y el mundo lamentablemente quiere volver a un pasado que no fue bueno. Prioridad de derechos y libertades individuales, ya lo hablamos, y la menor participación de colectivos centrados en derechos colectivos. Hoy día los colectivos no quieren plantear derechos colectivos o no reafirman ni confirman los derechos colectivos, sino que los niegan, se van en contra de ellos para implantar sus derechos particulares. Entonces toda esta agenda que vemos hoy día en el mundo está trayendo muchos cambios, y cambios muy acelerados. Y nosotros como hijos del Eterno, como quienes guardan la Torá, no podemos plantearnos de una manera ciega. No somos ciegos nosotros, estamos viendo todo esto. Yo tuve la bendición de orar cada día al comenzar mi jornada, porque estudié en un colegio cristiano, y de leer la Biblia, un pequeño verso, y comenzar así la clase. Y la verdad es que fue una bendición todo el tiempo que esto fue así. Pero más allá de que obviamente cada colegio tendrá su libertad, hoy día se está quitando mucho terreno a lo tradicional, a los derechos que eran universales, y cada vez más los derechos universales valen menos para la gente. Entonces, ahí estamos teniendo mucho problema. Hoy día el derecho, por ejemplo, de criar a los hijos. Alguien que tiene hijos tiene el derecho de criarlos, pero el que tiene el derecho de criarlos hoy día no puede ni siquiera decirle algo a su hijo va, lo demanda y lo puede meter preso al padre. A ese nivel estamos. Estamos con una sociedad muy trastocada en esto, y el siglo XXI está siendo muy caótico gracias a esto, a estos cambios. Y esta es la estrategia, como dijo Juan Carlos. Finalmente los derechos individuales empiezan a luchar por las leyes y quieren cambiar todo en el mundo de la ley. Y ahí está el problema. Y ahí es donde perdemos terreno, siempre. Y donde ellos empiezan a ganar terreno finalmente. ¿Alguien más que tenga... el nacionalismo judío es de pensamiento socialista? Sí, por supuesto, también hay nacionalismos judíos que bueno, el Estado de Israel no adquirió un contexto así porque, no, o sea, ellos vivieron en otros países y lo aceptaron. Bueno, ¿cómo iban a vivir nacionalistamente en el Estado judío? No permitir que nadie más viviera allí, de una manera que, ¿cómo se llama? Que se perjudicara incluso a los colectivos. De todas maneras, hoy día hay una lucha en Israel por este asunto. No, tampoco, es como en toda la sociedad hoy día. Está cada vez más abierto. Voy a leer aquí unos comentarios de Eliana, y ahí hay alguien que se prepare para mencionar lo último y dejar esto como reflexión finalmente. Eliana coloca, nuestras decisiones individuales afectan al colectivo. Si estamos conscientes de esto, seríamos más generosos con nuestro próximo. Lo que beneficia a mí tal vez perjudica al cercano. Luego dice, a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Manaluz dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Mas todo me es lícito, pero no todo edifica. Oh Eterno, Dios guía tu luz y tu verdad
y éstas nos guiarán a tu santo monte y a tus moradas. Amén. Esteban Valdivia dice, estas minorías son, como dice el hermano Manuel, son los que tienen el poder económico y se han encargado de todas las formas, por todos los medios, de influir poderosamente al resto de las personas y hacer lo que ellos quieren. Estamos sufriendo esto como nosotros como creyentes y no podemos no verlo, porque cuando estas cosas han pasado, es lo que leí allí, cuando pasó en Francia, sí, los derechos individuales los judíos los aceptamos, pero como nación, nada. Finalmente, vamos, los cristianos, los creyentes, los que afirman la Biblia hoy día, es como ya yo acepto tu individualidad, pero como colectivo, nada. Y solo total rechazo a los creyentes. Y esto es peligroso. El Estado de Israel o el pueblo judío lo ha vivido. Y es muy peligroso. Muy peligroso. ¿Quién más tiene alguna otra opinión para ir cerrando? Yo quería tocar algo referente a Einstein, porque sabes que Einstein, al parecer también, a pesar de que, bueno, es judío y todo lo demás, él no estaba muy de acuerdo con la religión y la cuestión. Y una vez le preguntaron a él que cuál era su Dios, cuál es el Dios tuyo. Creo que no recuerdo bien cómo fue la cuestión, pero le preguntaron. Y él dice, mi Dios es el Dios de Baruch Espinosa. Baruch Espinosa, al parecer, era un hijo de un rabino que quizás tuvo algunas ideas como heréticas, no sé, pero el hecho es que lo rechazaron los rabinos porque tenían este tipo de ideas. O sea, simplemente el hecho de deja de estar pensando que hay un Dios que te va a castigar, que si haces lo bueno o lo malo te vas a ir vas a ir al reino o vas a ir al infierno. Entonces empezó a atacar de una manera filosófica, porque no solamente lo hacía de una manera así a rajatabla, sino que el hombre usó muchas palabras aparentemente sabias dentro de la filosofía para enseñar que no hay que estar en eso de que práctica, de que las religiones, que no sé qué cosa. Y mucha gente se fue por ese camino. Yo creo que él fue uno de los tantos que sumó una posición contraria a lo que es la fe, la creencia en Dios, en todo, pues, y en, creando como una especie de pseudoamor entre nosotros mismos, que ama, sé libre, corre, vive tu vida, ayuda a los demás, como que una bondad que no necesariamente tienes que creer en Dios para ser bueno, sino que tú puedes ser bueno sin necesidad de tú estar orando, deja de estar orándole a alguien que tú crees que te escucha. O sea, uno lee, o sea, pueden buscarlo en internet, esa carta que él escribió, y es una cosa brutal, porque te das cuenta la espina o la trampa, que si las personas no están claras del punto, mucha gente cae en eso y terminan negando todo lo que es la fe, y así pues. Ese era mi... Allí que tú mencionas Spinoza, bueno, lo que él plantea es que Moisés no es el autor de la Torá, la Biblia no es la fuente de la verdad, sino que es una proclamación de los profetas, los autores de la Biblia, de proclamar la verdad moral, que la verdad moral es amar a Dios y amar al prójimo. O sea, no es que la Torá es una fuente inequívoca, palabra de Dios divina revelada, cada mandamiento lo dio Dios, sino que es una búsqueda del hombre de la verdad moral, que es amar a Dios y amar al prójimo. Lo ven como de una manera un poco más, no tan religiosa, por así decirlo, como el judaísmo, en general la religión, que plantea que obviamente la Biblia es palabra inspirada, sino que lo ven como no la fuente inspirada, sino que son los hombres inspirados los que buscaron la verdad, y esta verdad moral que era de que la humanidad sea mejor hacia Dios, hacia el prójimo. Eso. Ya. ¿Alguna última opinión por allí? Yo quiero dejarlo a la reflexión más que nada, para que Ariel. veamos todas las cosas que pasaron en el libro de Números. Ariel, ¿Sí? ¿puedo opinar? ¿Sí? Adelante. Mira, solamente tenemos que ver, cuando los talmidim le preguntaron a Yeshua, ¿qué señales habrán en los últimos tiempos? Entonces el Señor le dijo, será como los días de Sodoma y Gomorra. Pues ya estamos viviendo esa etapa y se va a seguir avanzando, y va a seguir el estado profundo tratando, por intermedio de la ONU, implantar todo lo que ellos tienen para poder ir sacando a Dios del mundo, de la gente.
Entonces, ya estamos en los tiempos de dolores de parto. Sí. Y Entonces, Israel es a todos los buenos, como decía el hermano anteriormente, le van a llamar malo. Y a todos los malos, bueno. Ahora es bueno, ¿por qué no pueden estar juntos dos hombres si ellos se aman? ¿Me entiendes? Entonces, ahí van a suprimir ya a la familia. Van a empezar a decir que pueden ellos adoptar para que no hayan nuevos nacimientos. Y ir perjudicando cada día más lo que Dios estableció como sociedad, como familia. Más justamente. adelante van a perseguir a las personas que creen en Dios. ¿Me entiendes? Tú van a ir tratando de opacar, ir sacando a Dios de la gente, de la familia. Entonces, esto cada Sí, día se va a ir poniendo peor. Porque ya, como dice que el Ministerio de la Iniquidad ya está en movimiento. Y esto es lo que estamos viendo. Así que lo único que queda es aferrarse nosotros, como dice, en las manos de Dios, porque Él nos va a proteger de todo. amén. Cada vez se va poniendo peor. Ahora nos tienen confinados en casas, cosa que no debiera ser. La OMS está, eh, ahí lo gobierna, lo dirige un comunista. Él obedece a China y obedece a Bill Gates y toda esa gente que está tratando de meter todo esto acá y perjudicar y que todos los países pierdan la economía para introducir otra nueva cosa que están inventando ellos, que es el dinero virtual. Hay otros señores que se están encargando de dirigirse con los líderes de los países para que ellos vayan metiendo esa ideología perversa que tienen en mente. Aquí tienen a uno que hay en el Senado, un joven peladito. Tenemos una que está detrás de Piñera, que la Silvia Ross, que le va diciendo todo como que tiene que ir instaurando las cosas a Piñera. Imagina, la gente va Pero a ser... ahí, por favor, para no irnos tanto del tema, porque la idea es que hablemos de cosas más generales, Y no decir la así realidad, tan... no te puedo decir otra cosa. Sí, lo que pasa es que son planteamientos, son ideas, no Idea, necesariamente es de lo que se trata la parashá, así de atacar directamente a algún grupo, sino de ver lo que pasa. Entendemos también que la cuarentena y todo esto ha sido necesario en Israel. Salieron rapidito, pero van a tener que entrar de nuevo gracias a que el virus existe, o sea, no es que no los existe. médicos están diciendo Claro, que de que habrán hay dado lo que... obviamente fuerzas detrás de, o gente que va a tomar partido de todo esto, claro. Tenemos una gran crisis realmente. El punto es que nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando se pierden las libertades individuales, en muchos sentidos, y empiezan a ganar las minorías o ciertos grupos colectivos Ese que tienen globalismo otras ideas, nosotros terminamos perdiendo siempre. Y ese es el gran problema. Por ejemplo, lo que usted mencionaba. Mire, si que haya una pareja homosexual y quiera estar, en toda la historia del mundo ha existido eso. pero ahora Pero lo que han ahora quieran legalizado. cambiar el matrimonio, que el Una vez que matrimonio la por legalizan, es lo que da una vez que lucha a la legalizan, se van en materia. contra de Dios. Que hoy día, por definición, el matrimonio es lo que se produce con la matriz, es decir, lo que puede procrear. Y es una institución religiosa incluso el matrimonio, en la antigüedad. No era una institución laica, entonces quieren cambiar la institución. Y ese es el problema, porque eso ha existido siempre. Ya lo cambiaron, Libertad lo personal, legalizaron. poner a lo colectivo, y de eso es lo que estamos hablando. O que haya ideas de algunos grupos de poder que quieran implementar eso globalmente, ahí está el problema. Porque ¿quiénes son ellos? Son dioses que para gobernar sobre la vida de la gente. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que hacer las preguntas y salirnos de este sistema de esa manera. Así que veamos los ejemplos de la Torá en todo esto. Veamos los ejemplos de la Torá en este sentido. Caso de Miriam, Aarón, los espías, todas las acciones individuales que fueron llevadas por motivos personales terminaron en que todo el pueblo estuviera mal. Sí. Por eso, nosotros mismos, incluso nosotros, que tenemos la Biblia de nuestro lado, aún así, si no respetamos a otros y queremos implantar de una manera agresiva o vengativa nuestra verdad, también le traeremos un problema a la sociedad. Tenemos que
mantener estos equilibrios, entender que somos individuos y como Israel entendió, levantar una nación que puede ser diversa, pero obviamente sin trastocar los derechos de otros. Si tú piensas esto, ok, piénsalo. Pero yo pienso esto, no, tú no me vas a venir a mí a convencer de otra cosa de lo que yo creo, o a mis hijos, o a mi generación, o de cómo yo vivo. Y ahí es donde tenemos que tener los cuidados esenciales, para no dejarnos llevar, ¿ya? Pero la voz misma de las libertades pueden venir incluso del pueblo de Israel, que empiezan a traer daño a todos nosotros. Incluso pueden venir de entre nosotros, como dice la Escritura, algunos que estaban entre nosotros, que no eran de nosotros, pero que salieron de acá, finalmente son los que han traído mal, como dice Apocalipsis. Así que tengamos cuidado, ya es muy tarde. Hermano Ariel, ¿puedo hacer una última acotación? Lo último, súper cortito. Sí. Discúlpeme. Lo que pasa es que Pablo, en su epístola, en sus cartas, él habla también de que ellos viven los últimos tiempos. Es decir, abrogarse de que hoy día son los últimos tiempos. Yo creo que hay que tener cuidado con eso, porque durante muchos tiempos, durante estos 2000 años, hay mucha gente que ha llevado a otra gente a decir que es los últimos tiempos y se han encerrado en lugares. De hecho, hay gente que ha llevado para que la otra gente se suicide. Es decir, creer todas estas teorías conspirativas y todas estas cosas no nos llevan a nada. Por lo tanto, Pablo ya hablaba en su tiempo de que la cosa estaba desbordada. De hecho, Romanos capítulo 1 nos habla sobre lo mal que estaba esa sociedad, sobre que cada uno seguía con sus propias concupiscencias, de que se metían los hombres con hombres, etcétera, etcétera. Pero eso ya ocurría en el siglo I o antes. Es decir, todas estas cosas han ocurrido durante todo el tiempo. Por lo tanto, nosotros decir que hoy día son los últimos tiempos porque ocurren cosas que ocurrían también hace 2000 años atrás, o sea, hay que tener también cuidado. Yo no niego, yo no quiero, digamos, entrar en polémica, ni mucho menos de entrar a negar las cosas que están sucediendo. No, suceden cosas, pero así como han ocurrido durante todo el tiempo. Son cosas cíclicas, lo hemos conversado, hay movimientos cíclicos que siempre han ocurrido, por lo tanto, no podemos ser absolutistas en ese sentido. Y una de las cosas importantes, y a mí, discúlpeme que lo diga yo, pero cuando una persona habla y yo quiero hablar sobre la otra persona encima cuando está hablando, yo creo que no habla bien de uno. Entonces uno tiene que tener cuidado también con eso. Tenemos que respetar cuando una persona habla, no hablar encima de la otra persona que también está hablando. Tenemos que respetar nuestros tiempos. Yo hablo y también escucho para también poder aprender. Gracias, hermano Ariel. Yo quiero hablar ahora un poquito, porfa. Bueno, está Jessica y veo bien, no sé si bien. Es que lo que les quería comentar es que en esta semana, estas 2 últimas semanas, ya he recibido con preocupación el tema de que mencionan la iglesia cristiana, puesto que están tomando decisiones que son bien extremas. Por ejemplo, la semana antepasada me hablaba una amiga de que que tiene una cercana que ya están tomando decisiones de irse a Santiago por el rapto, porque ellos consideran que el tema del rapto viene y que su hija va a dejar la universidad, su esposo de trabajar y una serie de cosas, y que tienen una convicción tan fuerte que como que pudiera ser ahora, casi como antes de final de año. Eso me conversó la semana antepasada, y también esta semana que acaba de pasar, un paciente que yo tengo, que yo veo por mucho tiempo, que es de una familia cristiana, y ellos también están con la convicción de que pueda que yo venga y que en la casa no haya nadie. Entonces están tomando decisiones. Eso es lo que a mí me preocupa, porque ellos están tomando acciones como acomodándose a que van a desaparecer, y eso lo encuentro de alto riesgo. Eso les quería compartir. Sí, muy preocupante la verdad. Ariel, ¿quieres decir algo? Yo puedo. Había alguien antes, espérame. ¿Quién había pedido antes la palabra? Jonathan, ¿o no? No. Que vi una mano ahí levantada. Yo. Ah, era tuya. Ah, bueno, ok. Sí, era Juan Carlos que tenía la mano levantada. Ah, lo siento.
Carlos. Mira, yo creo que Adelante. lo importante al final es qué es lo que nosotros vamos a hacer con respecto a este tema. O sea, o vamos a estar con el mundo, o vamos a estar con la Torah, con lo que el Eterno nos ha mandado, porque hay muchas personas que, lamentablemente creyentes, que están metidos en movimientos socialistas y comunistas. Entonces, o estamos con el Eterno, o estamos con la Torah. O sea, hay dos caminos. O sea, hay uno solo, pero bueno, por la maldad del hombre hay varios, pero ya sabemos que está el camino que no está a favor del Eterno y el que está a favor del Eterno. Se supone que el mundo ya está mal, ya el mundo está así. Yo no voy a salir a la calle a arreglarlo, yo me tengo que arreglar yo. Pues, y si el Eterno me está mostrando a mí que la Torah es el camino, bueno, por ahí uno tiene que irse, porque al final si yo me pongo que Piñera no tiene la razón, o que Casi tiene la razón, o que no sé quién tiene la razón, entonces eso es caer en el mismo juego que la sociedad está y no trae ninguna solución. Entonces considero realmente pertinente que, bueno, uno decida pues o con el Eterno o sin el Eterno. Como cuando Moshe Rabbeinu le dijo al pueblo, cuando el becerro de oro, mira, ¿quiénes son los que vienen conmigo? Y se vinieron con él los que se vinieron. Esa es mi opinión. Bueno, muchas gracias. Así que, bueno, recordemos esta reflexión, mantengamos la idea de esta parasha era eso, dejar una reflexión, ver todas las acciones que pasaron en nuestros padres, que hicieron en el desierto, sus consecuencias, y que finalmente cómo se estructuró el pueblo de Israel en la tierra prometida. Y no fue otra cosa de que respetando cada colectivo, cada tribu, ya, alguien tuvo una idea diferente, ok, pero tú respeta a los demás. ¿Qué es lo que hoy día no pasa muchas veces? Hoy día las pequeñas minorías y colectivos no respetan a los demás. Se ofenden por todo lo que piensan de ellos, etc. Y cada vez más este globalismo, esta globalización afecta a las culturas. Cada vez los judíos ya no parecen tanto judíos, o los religiosos no parecen tanto, las culturas precolombinas ya no parecen tan cultura precolombina, etc. Y este es el gran problema de no respetarnos los unos a los otros y hablar de igualdad y derechos, querer que todos sean iguales y no respetar nuestras diferencias. Pero tenemos que entender también que somos todos parte de un pueblo, una nación, y en este caso seremos un pueblo del Eterno. Y como seremos la nación, un pueblo del Eterno, tenemos que ajustarnos a las leyes del Eterno. Y ese es nuestro camino, como decía Juan Carlos, no el de la sociedad, no el del mundo, sino el que el Eterno nos plantea en su palabra. Bueno, amados, Shabbat Shalom a todos, que el Eterno les bendiga y les dé un gran día ahora.